cuentos infantiles. Hoy en día, como abuelos, ¿qué nos gusta? Que el nieto te diga, ay, contame más. Uno más antes de dormir, me llamaba 12 de la noche, que no anda todo el día, pero uno más. Y es lo que nos pasó a nosotros. Nos criamos escuchando cuentos que no siempre eran tan virtuosos. La mayor parte de los cuentos infantiles o las versiones de los cuentos infantiles que tenemos son almibaradas por el cine, por las películas, especialmente por Disney, ¿no? Y este cuento de Alicia en el País de las Maravillas marca un quiebre en la evolución de los cuentos infantiles. Nosotros, ¿alguno leyó las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm? Sí. Bueno, viste que son bastante perversas. Cenicienta la mata a la madrastra con planchas calientes en los pies y las hermanas se cortan los dedos para entrar en el zapatito de cristal. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué hice esto? Esta es la introducción. Cuando los hermanos Grimm en realidad no estaban escribiendo libros infantiles, ellos eran filólogos, estudiaban el origen de las palabras. Entonces, estaban muy interesados en el origen francés de algunas palabras que se usaban en el alemán, porque alrededor del año 1600 y pico, 1500 y pico, los reyes de Francia, especialmente María de Médici, quiso sacarse de encima en una noche, la triste noche de San Bartolomé, mandó a matar a todos los hugonotes franceses. Los hugonotes eran los protestantes franceses. Entonces, 10.000 muertos en una noche, en París, después en el resto de Francia. Entonces, los protestantes franceses dijeron que esto no es un buen lugar. Como Alemania era generalmente protestante, les dieron cobijo y se fueron con sus tradiciones. Y entre sus tradiciones estaban los cuentos infantiles, los cuentos que contaban Perrault, después La Fontaine, etcétera, que pasaron a las tradiciones alemanas. Los cuentos infantiles, cuando hablaban de Caperucita y el lobo feroz existía. Toda Europa estaba cubierta por bosques con lobos feroces. Cuando hablaban del Pulgarcito, cuando hablaban de los Hansel y Gretel, de que los querían comer, es porque había antropofagia entre los distintos pueblos franceses por distintos pueblos de Europa, porque Europa es una constante evolución de guerras. No pasamos de guerra con un ejército para acá, el ejército para allá. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de la producción agrícola de Francia estaba hecha a base de minifundio, de 30, 40 hectáreas, que era lo que podía trabajar una persona, un agricultor. Y si quería trabajar más tierra, tenía que tener más hijos. No era tan fácil tener empleados. Entonces, ¿qué pasaba? Los campesinos franceses se reproducían, pero en esa época de mortalidad infantil y de mortalidad perinatal, había muchas veces que después del parto moría la esposa. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que seguir teniendo hijos y para eso venía la nuera, que se convertía en la madrastra. Mientras que el año fuese bueno, esas 30, 40 hectáreas daban para comer a la familia y todos seguían más o menos armónicamente. Pero cuando el año venía mal, había que decidir quién comía y quién no comía. Y la que decidía quién comía y quién no comía era la madrastra. Y la madrastra generalmente a quién iba a alimentar, a los hijos propios, no a los de la otra. Entonces los de la otra tenían que salir a caminar por los caminos, a arreglársela como fuera, dentro de guerra, con helada, con frío, con violencia. Y de ahí venían los cuentos infantiles. Esos cuentos infantiles crueles, viles, eran que demostraban que la vida era así, la vida era cruel. No esperes que nadie te vaya a ayudar. A veces podían terminar las cosas bien, a veces
no, y que la madrastra te iba a echar de la casa cuando no hubiese papas para comer. Es decir, la gran revolución alimentaria de Europa es cuando llega la papa. La papa dio de comer a muchísimas familias. Antes de eso, el trigo venía mal y chao, no había comida. Entonces, la papa y el maíz son lo que revoluciona un poco la industria o la fuente de alimentación de los europeos. Entonces, todos los cuentos infantiles eran crueles y los hermanos Grimm los recogieron tal cual eran, pero no era la intención de contárselo a los chicos, no era la intención de hacer cuentos infantiles. La cuestión era un estudio de la lengua y del origen de algunas palabras. Y es ahí en donde aparece, en cierto momento, muchos años después, alrededor de 1860, las historias de un señor que se hacía llamar Carol Lewis, pero que en realidad estos son los hermanos Grimm, fíjense, los profesores de Heidelberg. Acá está las historias de las madrastras en los cuentos, porque después los cuentos, la mayor parte de las versiones que nos llegan son a través de Disney, ¿no? Pero Disney conoce Europa. Disney había nacido en Kansas. Disney conoce Europa durante la Primera Guerra Mundial. Él manejaba una ambulancia. ¿Y saben quién era el compañero de ambulancia de Disney? ¿Alguien sabe? No, Kroc. Ray Kroc. Ray Kroc es el que hizo McDonald's. Hizo grande McDonald's. Es decir, las dos personas que manejaban esa ambulancia, que podrían dar la puerta en cualquier accidente, son lo que hicieron la cultura americana que se dispersase por el mundo. Walt Disney y Ray Kroc. Walt Disney recorre Europa, especialmente lo que es la zona romántica del Rin. El castillo de Disney es el castillo de Luis de Baviera, del rey loco de Baviera, y recoge estos cuentos. Pero dice, en el siglo XX voy a empezar a contar estas historias, no se las cuenta nadie. Entonces empezó a hacer más dulce todas las versiones de los hermanos Grimm, y que son las versiones que nos terminan llegando a nosotros. Pero también él en su momento hace primero hace un dibujo muy cortito del año 30 y pico por ahí, pero después en el año 52 hace un dibujo sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, el dibujito de la niña rubia, bueno, ese es del año 52. Después la que muchos conocen últimamente, la de Tim Burton, que es una versión mucho más digerida. Pero esta historia de Alicia en el País de las Maravillas nace un día de julio de 1860, cuando un señor que se llamaba Charles Ridley Dobson, que era diácono anglicano y profesor de lógica y matemáticas en la Universidad Trinity College de Oxford, ¿no? Ese señor sale a navegar por el río Támesis con las hijas de su superior, el doctor Lill, y eran estas tres niñas, Lorena, Lily y la que está a la derecha, el pelito corto, esa es Alicia. Y entonces, mientras está recorriendo el río, les empieza a contar un cuento. Un cuento sobre un conejo que va a visitar el centro que cae, una niña en el centro de la Tierra. Bueno, una visión bastante disparatada de lo que era la realidad. Y a la chica les encanta. Y le dicen, ¿por qué no lo escribe? Dawson lo escribe. Y entonces hace este famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Estas son las fotos de Alicia cuando ya es más grande y de Alicia ya cuando se casa. Que no se casó con Dawson, porque Dawson en realidad pretendía a casarse con Alicia. Alicia tenía en ese momento 12 años, 11 años más o menos. Ojo, hoy todo eso terminamos en la policía, pero no es así. En ese momento la edad límite era 12 años. Es decir, nuestras abuelas a los 15 años.
Entonces, hay que pensarlo de otra forma. Él tuvo un romance idílico con esta chica, Alicia, le dedicó el cuento. La madre de Alicia no quería que Dawson, este diácono protestante, tan tímido que nunca dio un sermón y tartamudo, ¿no?, se casase con su hija. Es más, en un momento, Alicia fue pretendida por el príncipe Leopoldo de Inglaterra, uno de los hijos de la reina Victoria, que también la reina Victoria dijo que Alicia no era digna de casarse con un príncipe. Y la madre de Alicia estuvo de acuerdo, porque era el respeto victoriano de las categorías. Bueno, pero Alicia pasó a ser un ideal de belleza para Dawson, ¿no?, que escribió y en el año 62 publica su libro Alicia en el País de las Maravillas con ilustraciones de un señor que se llamaba Dawson, que se llamaba Tenniel, el señor Tenniel. Tenniel era dibujante de una revista política que se llamaba, la primera gran revista de humor político, que se llamaba The Punch, El Golpe, que coincidía con la aparición de revistas de dibujo político en distintas partes del mundo. Acá era Caras y Caretas, con Meyer. En Francia, Daumier hacía dibujos caricaturescos que le costaron estar preso, ¿no? Y también había un señor de Maurier que también escribía en The Punch, con una curiosidad oftalmológica. El señor Tenniel había perdido un ojo en un accidente de esgrima con su padre, había perdido el ojo izquierdo. Y de Maurier, que después ustedes le suena el apellido, porque de Maurier fue novelista, escribió una novela Trilby que está bastante olvidada, pero su nieta escribió Rebecca, una mujer inolvidable, que después Hitchcock llevó al cine. Bueno, de Maurier perdió otro ojo con un desprendimiento de retina izquierdo. Entonces, un día él fue al directorio del Punch y le dijo: mire, yo realmente perdí un ojo, yo no sé si voy a poder seguir dibujando porque tengo uno solo. Y el otro, Tenniel, decía: bueno, a mí me falta el otro ojo porque lo perdí en un accidente de esgrima, pero bueno, el mío fue accidental. De Maurier vivía con la espada de Damocles y es que iba a tener un desprendimiento de retina en el ojo contralateral, y ya más raro que Tenniel pudiese perder el otro ojo, o sea, no te acaba tan... Bueno, en ese momento me dijeron: mire, uno tiene, el director de Punch dijo, uno tiene un ojo derecho, otro tiene el ojo izquierdo, entre los dos hacen, tengo la visión completa, o sea que por favor sigan dibujando. Y siguieron dibujando, hicieron una revista que duró hasta el año 1850 aproximadamente. Entonces, acá viene la parte oftalmológica mía, porque esto es un cuento del Instituto Oftalmológico y no podemos dejar de hablar de ojos. Este cuadro que ven acá me lo regaló Alicia Carletti. Alicia Carletti tuvo un problema ocular, vamos a entrar en especificaciones técnicas, si se la conté a mi amigo Ricardo, porque bueno, va a entender el idioma. Pero Alicia Carletti empezó a verse conmigo, lo esperamos, y siguió dibujando, y mientras la relación médico-paciente me contaba que ella había hecho la obra fundamentalmente a través de la reinterpretación de los dibujos de Tenniel. Ese cuadro que ven allá, ese es otro cuadro de la época anterior de Alicia Carletti, que no estaba inspirada en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, es más, es curioso, ella decía que este cuadro no sabía cómo había llegado, porque este cuadro ya lo había vendido a Estados Unidos. Ahora, cómo llegó un remate de vuelta en la Argentina, no sé, pero yo lo tenía. Ella estaba asombrada de esa vuelta de la vida que tenemos. Entonces, Alicia, un día dijimos, bueno, había una serie de cosas que yo sabía históricamente sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un libro que se llama Alicia en el País de Alicia, que es el que están viendo ahí. Esta es una edición nueva, en realidad estoy hablando de lo que pasó esto hace 10 años atrás. Alicia creo que tiene ya varios años de muerta, no, 7, 8 años hace que murió. Entonces, hay toda una serie de simbologías
que se puede interpretar, el libro de Alicia se puede interpretar de la forma que quiera. Es más, después de la aparición del psicoanálisis, hubo toda una serie de interpretaciones debido a algunos de los problemas o alguna de las fotografías y obras que después hizo el reverendo Dawson. Entonces, por ejemplo, hay una interpretación de por qué es este enfrentamiento, que en realidad lo que está hablando es que hay un enfrentamiento entre, algunos lo quieren ver como que hay un enfrentamiento entre las distintas facciones de la Iglesia. En ese momento en la Iglesia americana hubo un movimiento de volver al catolicismo. Y ahí aparece, que para nosotros es conocido, Cardinal Newman, ¿no? Que fue beatificado, volvió del anglicismo, volvió a la religión católica, fue un cardenal católico y que fue beatificado por el Papa Francisco hace 5 o 6 años atrás. O sea que, bueno, claro, nosotros sabemos bien, pero entonces él decía que el cardenal Newman era el caballero rojo, que lo vamos a ver más adelante, era la reina blanca, ¿no? Y que, acá está otro dibujo, fíjense, este es el dibujo original de Tenniel con Alicia coronando a la reina blanca. Y este es el cardenal Newman al lado. Y esta es una reinterpretación de Alicia Carmetti sobre el mismo tema. Ahora, al mismo tiempo que el cardenal Newman volvía a la iglesia, había otro, Marin, un cardenal Marin, que era también un anglicano que vuelve a la religión católica, pero ¿qué pasa? Mientras que el cardenal Newman era el tipo más pacífica, Marin era más comprometido socialmente. Entonces participó de una serie de huelgas de los obreros del puerto de Londres y eso le valió que Dawson lo considerase como, como la reina roja, ¿no? El personaje también que figura no solamente en el libro de Alicia, sino en la continuación del libro de Alicia, que es a través del espejo. Esa es una interpretación que algunos le quieren dar al tema este. Pero fíjense que estamos hablando del conejo. El conejo, the White Rabbit, el conejo blanco, que es el que conduce a Alicia y que hace caer a Alicia a través de un gran agujero, y que ese viaje al centro de la Tierra está escrito 3 años después de que Julio Verne redactara el viaje al centro de la Tierra. Entonces había toda una serie de conjeturas que se barajaban, que si uno empezaba a caer se aceleraba y después de cierta distancia dejaba de acelerarse porque se acercaba al centro de la Tierra y que de una forma u otra se podría llegar a la antípoda. Bueno, en fin, había toda una serie de conjeturas en ese momento y él las vuelca en esta versión de un conejo que, aparte de White Rabbit, para los ingleses hay hasta una serie de canciones sobre el White Rabbit, es cuando uno de Jefferson, ¿no? De Jefferson, ¿no? De Carlos. Bueno, sobre el White Rabbit, que quiere decir que uno sigue una fantasía, el perseguir una fantasía. Eso se convirtió en un paradigma idiomático dentro del inglés. Acá estamos viendo esta versión de los sacerdotes, y por ejemplo aparece también, que después se hizo muy popular en la época psicodélica del rock, esta oruga que está fumando en un ahir, es decir, después empezaron la época de los psicotrópicos en la época psicodélica, y bueno, se lo tomó como un emblema. En Inglaterra lo tomaban, porque aparte el tema de las adicciones cambió con el pasar del tiempo. Por ejemplo, la reina Victoria era usual que tomase un vino al que le agregaban cocaína. Freud tomaba cocaína a dosis mayores. En ese momento, uno de los libros preferidos de Dawson era Las experiencias de un adicto al opio, que había escrito de Quincy pocos años antes, porque no había persecución por el uso de drogas, era una cuestión particular de cada uno. Vos querés drogarte, vos no te querés drogar, no te drogues, es un problema tuyo. Y ya le digo, la cocaína lo usaba como un leve estimulante. Freud empezó a usar cocaína porque quería usarlo como un tratamiento de la depresión, como un estimulante antidepresivo. Después descubrió que
tenía un efecto anestésico, y se lo dio a un amigo de él que era oftalmólogo, que se llamaba Kohler, y que lo empezó a usar para anestesiar las cirugías oftalmológicas. Kohler fue candidato al premio Nobel y una de las primeras personas que se benefició por el uso de la anestesia en las operaciones oftalmológicas fue el padre de Freud, al que había operado el glaucoma, ¿no? Entonces todo se va complicando. Y lo que algunos señalan es que esta figura de el gusano fumando y contestando todas las preguntas de Alicia está basada en un personaje, en un profesor de Oxford que se llamaba Benjamin Jowett, que decía que era tan sabio que si había algo que no sabía es porque no existía. Los alumnos decían eso: si hay algo que no sabe Jowett es porque no existe. Bueno, acá también figura como otra figura central, es la liebre de marzo, que es esta liebre que vemos acá, que después, junto al sombrerero, tratan de meter el hilo de una tetera. La niña que aparece acá es la hija de Alicia, y la expresión es más loco que una liebre en marzo, es porque para el marzo en Inglaterra las liebres se aparean, entonces decía que se ponen muy excitadas. Y él le introduce esa expresión, aún sigue usándose en el idioma inglés. Acá está el dibujo original para que vean, está la resemantización, digamos, de Alicia Carletti. Esta es el dibujo original de Daniel, ¿no? The Mad Tea Party, la loca jugada de ajedrez, con la toma de ajedrez. Uno de los personajes también, estos personajes que aparecen acá, son dos personajes que son muy extraños. Uno me aparece, fíjense, la tortuga con cabeza de becerro, y después el grifón, que es un personaje mitológico, que es el águila con cuerpo de león. Bueno, the mock turtle, la falsa tortuga, es que durante los viajes que se hacían en los barcos ingleses, imagínense, estamos en la época de esplendor victoriana, el imperio británico ha sido constituido por Disraeli, los barcos ingleses recorren todo el mundo, y una de las cosas en esos barcos, para tener carne fresca que hacían, era cazar tortugas, que había en ese momento miles de tortugas, en las Galápagos hay millones de tortugas alrededor de las islas. Entonces las agarraban, como la tortuga había bastante tiempo, la ponían con el caparazón para abajo en el barco, y era una forma de tener carne fresca. Y hacían una sopa a partir de la tortuga. Entonces estaban muy acostumbrados, dicen que la sopa esa de tortuga era exquisita, pero cuando volvían a Inglaterra, en Inglaterra no hay quelonios. Entonces, ¿qué hacían? Hacían con carne de ternera, hacían una sopa que decía de mock turtle, es decir, la falsa sopa de tortuga, ¿no? Y aparece en el libro de Alicia explicando por qué aparece este personaje tan raro. Y después el grifón, este personaje mitológico, en realidad es el símbolo del Trinity College de Oxford, donde enseñaba Dawson, o sea que era una especie de homenaje al colegio al que él pertenecía, a la parte de la universidad a que él pertenecía. Pero el personaje más popular de Alicia es sin duda el sombrerero loco, ¿no? Que en realidad el sombrero loco lo decimos en castellano, porque ya la palabra hatter en inglés, sombrerero, tiene una connotación de locura. Porque ¿qué pasaba? Con los señores que trabajaban en la industria del sombrero, usaban mercurio como aglutinante del pelo de conejo que se usaba en las galeras. El mercurio, para los que no lo saben, es tóxico. Entonces, todos aquellos que trabajaban con mercurio durante mucho tiempo terminaban un poquito tocados. Entonces, la palabra hatter ya de por sí tenía una connotación de locura. The Mad Hatter es el sombrerero loco. Esta es la versión de Alicia Carletti del medio, la segunda es la versión de Tenniel, y la tercera es una caricatura que Tenniel le hizo a Disraeli. Disraeli fue primer ministro de la reina Victoria.
es el que consagra el imperio británico, el que hace que Victoria pase de reina a emperatriz. Fíjese en la identidad, es decir, el mensaje político es que Disraeli estaba un poquito loco para Tenniel. Tenniel lo dibujaba así en su revista, en la revista de Punch, y cuando va a dibujarlo para Dawson en Alicia en el País de las Maravillas, elige la figura de un primer ministro como el personaje loco de la película, el personaje loco del cuento, ¿no? El gran oponente de Disraeli era el ministro Gladstone, es decir, es el que lo sucedió, pero Disraeli se llevaba muy bien con la reina Victoria, pero Gladstone no le caía tan simpático a la reina. Entonces había un enfrentamiento entre los dos, y este enfrentamiento es el que dibuja Tenniel a través de esta imagen del león con el unicornio. El león sería Disraeli y el unicornio es Gladstone, ¿no? Y él parece Alicia en el medio de estas dos figuras, que en realidad no es Alicia, sino que ahí está Alicia, pero bueno, esa es una de las interpretaciones de Alicia en el País de las Maravillas. Esta que están viendo acá es una caricatura, pero que no la hizo Tenniel, sino que la hizo Lumornier, que era el otro dibujante de la revista de Punch. La Reina Roja. La Reina Roja tiene muchas acepciones. La Reina Roja, pero decían que al principio la Reina Roja podría haber sido la señora Prickett. La señora Prickett era la tutora de las tres hermanas Little, y que en realidad Dawson iba a visitarlos tan seguida porque tenía un enamoramiento con la señora Prickett, es decir, pensaba que estaban cortejando a la señora Prickett, pero en realidad su interés era por Alicia, que tenía varios años menos que la señora Prickett. Entonces, la Reina Roja después pasa a tener otra serie de significativos dentro de la historia, y sobre todo hay una figura metafórica, porque la Reina Roja, si ustedes recuerdan el cuento, tiene que correr y correr para estar siempre en el mismo lugar. Corre y corre, que está siempre en el mismo lugar. En las ciencias, en los estudios científicos, muchas veces nosotros usamos la metáfora de la Reina Roja como que uno tiene que estar corriendo constantemente para moverse poco, para llegar un poco a un leve avance en la ciencia o leve avance en la literatura. En realidad también, fíjense que 3 años antes de la publicación, Darwin había publicado La evolución de las especies. Entonces, en ese momento en Inglaterra había un debate fenomenal sobre si descendíamos del mono, como decía Darwin, o no descendíamos del mono. Darwin era una persona muy callada, es decir, siempre tuvo problemas de salud. De hecho, una de las hipótesis de su problema de salud es que Darwin adquirió enfermedad de Chagas cuando estuvo recorriendo América Latina, ¿no? Y por eso tenía sus problemas cardíacos y se agitaba y no quería mucho revuelo. Entonces el que salió a defender las teorías de Darwin era el señor Huxley, que no era el Huxley de la novela de Un Mundo Feliz, sino que era el abuelo. Y él tiene un enfrentamiento público con un obispo que decía que era ridículo que descendiésemos del mono, todos éramos hijos de criaturas del Señor, y ese era el obispo Wilberforce, ¿no? Entonces, la posibilidad de que esta Reina Roja sea parte de lo que Dawson opinaba sobre la evolución, de que la evolución íbamos a estar corriendo y siempre íbamos a estar en el mismo lugar. O sea que es parte del debate de la época, hay que entenderlo dentro del contexto de ese entonces. Otro de los personajes que aparecen acá es Tweedledee, que en realidad es una expresión de Lord Byron. Lord Byron decía que Tweedledee es una expresión de cuando uno se mueve los dedos de esta forma. Bueno, pero en realidad lo que está tratando de mostrar acá es un personaje que también era célebre en ese entonces, que eran los hermanos Chang y Ed Bunker, los hermanos Bunker.
que eran 2 siameses. Esta figura es la que da el origen a la palabra siamés, porque eran oriundos de Siam, que ya no existe. Estos siameses se viajaron a Estados Unidos y se exhibieron y lucraron a partir de su exhibición, a través de un personaje muy curioso, que no lo tenemos acá, un personaje muy curioso, muy interesante de estudiar, que no lo tenemos tanto en la cultura latina, pero sí en la cultura americana, que era el señor Phineas Barnum. Phineas Barnum es el inventor del show business. Phineas Barnum mostraba a distintos personajes, lo que hoy llamaríamos freaks, portentos, prodigios, como estos, curiosidades de la naturaleza, luxus naturae, juegos de la naturaleza, que decían también, y los exponía. Y con esta exposición, esta gente tenía un modo de vida digno, porque si no tendría que depender de la calidad del gobierno, que no siempre es tan generosa. La historia es que él y Chang se casaron con 2 hermanas, ¿no? Pero las 2 hermanas se pelearon. Entonces tuvieron que llegar a un acuerdo. Vivían 15 días en la casa de él y 15 días en la casa de Chang. Cuando estaba en la casa de él, Chang se callaba, y cuando estaba en la casa de Chang, él tenía que guardar silencio. De esta forma tuvieron 11 hijos. Y murieron, en realidad murió primero Chang, y a los pocos minutos por contaminación de la sangre, porque en realidad ellos estaban unidos por una brida que si se hubiese cortado, pero nadie se atrevía a cortarla, porque nadie sabía en ese entonces cómo separar los siameses. Entonces, si se hubiese cortado, quizás los dos hubiesen tenido una vida independiente, quizás hubiesen tenido una vida tan feliz, quizás no hubiesen tenido tantos hijos, y quizás no se hubiesen convertido en los personajes históricos que hoy todavía hacen recordar a un país que ya no existe, que es Siam. Otro de los personajes que aparecen acá es el gato de Cheshire. El gato de Cheshire es un gato que se va evaporando, por eso en un momento cuando lo tratan de matar, el gato de Cheshire va desapareciendo, y lo último que queda siempre del gato de Cheshire es la sonrisa, ¿no? ¿Por qué es el gato de Cheshire? Bueno, en varias iglesias anglicanas en Inglaterra hay imágenes de gatos dentro de los sepulcros. No sé por qué, si los usaban para hacer ratones, pero Cheshire es un lugar de producción láctea, donde se hacían muchos quesos. Queso de Cheshire era muy conocido, y una de las cosas que se hacía en Cheshire era queso con forma de gato. Y la gracia era comerlo desde la cola y dejar la sonrisa al final, era una costumbre. Bueno, y él lo introduce en este libro como un personaje misterioso que se salva de morir a manos de la Reina de Corazones. La Reina de Corazones es la reminiscencia, esta es la versión de Dios, y cómo uno tiene que estar preparado para todos estos avatares que tiene que sufrir. Y finalmente, también Dawson se retrata a sí mismo dentro de la novela. Y Charles Dawson se retrata como el dodo. Claro, él era tartamudo, entonces él cuando se presentaba era Dawson. Y el dodo era un animal que existía en Australia, que hoy está extinto. Entonces aparece acá saludando amablemente a Alicia, que curiosamente ustedes verán que no se parece a la Alicia que les mostré al principio, no se parece a la Alicia Little, porque el que tomó modelo para esta Alicia rubia con bucles es una niña que se llamaba Valo, que había sido fotografiada por Dawson. Dawson, una de las costumbres que tuvo a lo largo de su tiempo fue fotografiar a niñas núbiles, y eso le trajo algunos problemas. Por último, les voy a hablar también algo que quizás ustedes alguna vez van a escuchar, es el síndrome de Alicia del País de las Maravillas, que es un síndrome que consiste en migrañas y epilepsia. Es decir, en la novela, ustedes se acuerdan que en algún momento Alicia se agranda, está dentro de una casa, se agranda y no puede entrar dentro de la casa, y de un momento se achica constantemente. Eso se llama micropsia y macropsia, y es un fenómeno que se da en personas que tienen migraña o en personas que tienen epilepsia.
¿no? Es decir, ver las imágenes más chicas o más grandes de lo que son. Bueno, y eso terminó, como le pasa a muchas personas. De hecho, Dawson sufría migrañas, era un jaquecoso, por lo que probablemente él haya tenido un síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que hoy es un síndrome que algunos neurólogos a veces utilizan. Pero les decía que el problema de Dawson empieza con la fotografía. Después de haber sido famoso escribiendo este libro, empieza a hacer fotografías y sus objetos más fotografiados, más deseados, eran niñas núbiles desnudas, ¿no? Que hoy lo veríamos como qué barbaridad, pero en ese momento era bastante acostumbrado porque era un signo de pureza. Estamos hablando de la época victoriana. Sin embargo, muchas veces esto le trajo problemas y de las 2000 y pico de fotografías que él sacó, subsisten solamente 500 porque muchas las familias las obligaron a que las destruyeran. Y esta es una carta que le escribe años después, cuando tenía 53 años, le escribe Dawson a Alicia, que ya estaba casada, ya tenía su familia y sus hijos, le escribe una carta pidiéndole que por favor le dé el manuscrito original, porque le estaban pidiendo ese texto para explicarlo, para fotografiarlo como un testimonio histórico, porque el mismo en el texto dice, llevo vendido 120.000 copias. Así que es un libro que fue un éxito. Acá está el texto, lo vamos a leer. Fíjense esta imagen de Dawson, muy encariñado con esta chica Liddell, y los dibujos que el mismo Dawson realiza de la niña Liddell para ilustrar su versión de Alicia en el País de las Maravillas. Dawson fue un autor muy conocido en su momento y le envió un ejemplar de Alicia en el País de las Maravillas a la reina Victoria. La reina Victoria le contestó que estaba muy contenta con ese libro, que por favor le mandase el próximo texto que sacara porque quería leer su libro. Pero ¿qué pasó? El próximo libro que él sacó fue un libro de lógica y ejercicios matemáticos. Entonces, realmente no entendía nada de lo que pasábamos de un mundo maravilloso, increíble, a un mundo de lógica y de certezas. Y por último quiero hacerle este homenaje para Alicia Carletti, que se autorretrata dentro de los personajes que pueblan el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y para último, yo quiero terminar el epílogo de esta última edición, que es un poco Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo se escapan de la inclinación didáctica de los textos infantiles del siglo XIX para erigirse en una gran metáfora, más allá de las interpretaciones y visiones particulares, sus chistes privados y referencias personales. La vida vista racionalmente, sin ilusión, parece ser un disparate sin sentido contado por un matemático idiota, siguiendo la hermosa frase de Shakespeare. El mundo, la frase de Shakespeare es Son of the Fury, ¿no? Es decir, the world is ruled by an idiot. The world is full of sound and fury told by an idiot. El mundo está lleno de sonidos y de furia contada por un idiota. El mundo es una danza grotesca de patrones tan complejos que parecen absurdos y llegan a aburrirnos. Alicia y Dawson buscan aventuras reales e imaginarias para alejarse del tedio y al reverendo un castigo divino que lleva a la perdición. Dawson llenaba su vida de actividades, escribía, era profesor y hacía fotografías. Iba a visitar teatro, tenía muchos amigos, una vida social muy compleja. Vivimos nuestras vidas moviéndonos desordenadamente bajo una eterna condena de muerte. Cada vez que tratamos de saber qué es lo que Dios, el destino o la fortuna pretende de nosotros, vamos de un lado al otro golpeando puertas para solo recibir respuestas murmuradas por burócratas que se limitan a desfilar en un desorden kafkiano, impiadoso, impredecible y confuso como un sueño o una pesadilla. Reinhold Niebuhr decía que la risa es la tierra de nadie, entre la fe y la desesperación. Alicia nos hace transitar por esta tierra sin dueño. Churchill decía que el humor es una cosa muy seria. Como los cuentos de Perrault y de los hermanos Grimm, pero sin tanta violencia desatada,
metida por el loro, la cenicienta matando a la madrata por planchas calientes en los pies y pulgarcito luchando contra el hambre y el abandono. Doso prepara a los niños a vivir un mundo maravilloso, mágico y divertido, si se lo sabe disfrutar, pero azaroso e incierto, que rara vez perdona nuestros errores. Entonces, bueno, gracias. Y el homenaje que le quería dar a una querida amiga, paciente, artista, y que, bueno, un poco hoy les decía a la gente del instituto, a nuestra gente del instituto, que nuestra tarea es ayudar a ver. Tenemos mucha gente artistas que han trabajado con nosotros, que han visto, que han operado, escritores, pintores, etc. Y que, bueno, es parte de nuestra función ayudarlos a ver mejor la vida y que ellos nos transmitan su percepción de esa visión. Muchas gracias.